Bueno, buenos días. Mi nombre es Gustavo Molina. Yo soy un economista que trabaja para el Instituto de Salud Incluyente. Y pues en esta ocasión tengo el gusto de compartir con ustedes algunos temas de medio ambiente para el diplomado de redes en salud para ustedes, para enfermería. Entonces yo quisiera primero comenzar presentándoles un concepto que probablemente no han oído, que se denomina como el cambio global. El cambio global es un concepto mucho más amplio del cambio climático, que engloba pues varias dimensiones, digamos, de análisis ecológico o político. Y que además, como ustedes pueden ver en el título de la presentación, se enmarca en la denominación de una nueva era geológica. Nueva era geológica es la que tal vez algunas de ustedes pudieron haberla oído discutir o haber leído al respecto de ella en algún documento. Es la que se denomina el antropoceno. Entonces, tanto el concepto de cambio global como la nueva era geológica, denominada antropoceno, son dos conceptos fundamentales que vamos a explorar un poco en su distribución temporal global y más brevemente en el caso de Guatemala. Vamos a empezar entonces con el concepto, digamos, del antropoceno, eh, que básicamente es la definición que proponen varios científicos a nivel global para denominar este momento en la historia planetaria que puede iniciar desde hace 13.000 años. Algunos piensan que tal vez desde el inicio de la revolución industrial, o desde que hay, a partir de las pruebas atómicas en el mundo, desde que hay como partículas de uranio, digamos, en la atmósfera. Eh, cada científico define como un momento distinto, pero sí hay un consenso en que definitivamente hay una gran cantidad de cambios a nivel geoquímicos, biológicos, atmosféricos, hidrogeológicos, que de alguna forma determinan los criterios, digamos, que se utilizan para entender nuevas eras geológicas. Entonces, lo sorprendente es de que estas nuevas eras geológicas generalmente se definen a lo largo de cientos de millones de años. Y en el caso del antropoceno, pues no habíamos terminado de pasar la anterior, digamos, cuando básicamente por la aceleración de los cambios geológicos que se presenten en el mundo, pues se ve la necesidad de presentar una nueva era geológica. Y se denomina el antropoceno, puesto que de alguna forma antro, ¿verdad? Hipoceno, antropo y la era geológica, eh, de alguna forma trata como de limitar la centralidad que está teniendo el ser humano en sus sistemas de vida, ¿verdad? Eh, en los procesos de cambio, ¿verdad? En la dinámica de cambio de los sistemas globales de vida, geológicos, entre otros. ¿A qué nos referimos entonces con estos cambios que están sucediendo a nivel global? Pues básicamente ustedes van a reconocer entre estos el cambio climático, que es solo uno de estos, pero podemos pensar que básicamente hay otros que están impulsando, digamos, transformaciones profundas en todos los sistemas de vida. Uno es el cambio del uso del territorio, que tiene que ver, por ejemplo, en la sustitución de bosques por agricultura, ganadería, entre otros. El segundo son los cambios a los ciclos biogeoquímicos, que tienen que ver bastante con el uso de la fertilización agroquímica y también con la tala, también con el uso el cambio del uso del suelo, que básicamente altera, digamos, los ciclos hidrogeológicos, geoquímicos, biológicos, digamos, del suelo y de los sistemas naturales. En esta foto, pues, realmente uno está acostumbrado a identificar como los campos, digamos, de agricultura de una forma como muy pintoresca, muy bonitos, pero en realidad esta foto, por ejemplo, que podemos ver, es un proceso de degradación ecológica muy profunda, ¿verdad? Muy seria. Mm, es una foto de plantaciones de palma africana en África.
También está la alteración de los servicios ecosistémicos, que tiene que ver en pocas palabras, por ejemplo, con el desvío de ríos, ¿verdad? Un servicio ecosistémico es un río, agua limpia. Ustedes ven ahorita en la cuarentena cómo se limpia todo, ¿verdad? Entonces nosotros alteramos constantemente los servicios de ecosistemas, el agua, el aire, el calor, la temperatura, la biodiversidad. Y entonces uno de estos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, muy profundos, es el tema de la alteración del agua, ¿verdad? De sus caudales, por dónde pasa, de su uso, ¿verdad? De su contaminación con metales pesados por la minería a cielo abierto. Pero también por el desvío que se hacen, por ejemplo, a grandes plantaciones de monocultivos agroindustriales, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene como alteraciones y repercusiones muy serias en los sistemas de vida, tanto humanos como en general, digamos. La pérdida de la biodiversidad. Eh, Ustedes, pues, de pequeñas se podrán como recordar si había una serie de animales un poco más accesibles, digamos, al contacto con el ser humano, que ahora pues simplemente ya no existen. Los toritos, los zompopos de mayo, los qué sé yo, ¿verdad? O sea, hay una serie, los insectos es particularmente fácil de observarlo, pero hay una serie de animales, el pato poco, por ejemplo, ¿verdad? Que han ido perdiendo su hábitat y que nosotros pues simplemente no los hemos como investigado a profundidad, pero básicamente han ido avanzando los procesos de extinción de estos. A nivel global, pues esto es precisamente uno de los escenarios más drásticos, digamos, de pérdida, la pérdida de la diversidad. Pero en el caso de Guatemala también hemos perdido no sé cuántas miles de especies que nunca ni siquiera las habíamos conocido, ¿verdad? No obstante, ya están perdidas para la totalidad de la historia. Y eso tiene repercusiones muy fuertes, muy fuertes en los balances que se tienen en los ecosistemas. Eh, Porque todos los animales, todos, inclusive los insectos, tienen un rol en el mantenimiento del equilibrio ecosistémico de todos los ecosistemas. Entonces la pérdida de especies, digamos, probablemente es uno de los problemas más críticos que puede llegar a considerarse una amenaza, digamos, a la sostenibilidad de la vida planetaria completa, no digamos solo la humana, sino que completa. La pérdida de la diversidad, y no solo, digamos, animales, sino que podemos pensar también en germoplasma, ¿verdad? O sea, como algunas compañías, corporaciones multinacionales grandes impulsan procesos de introducción de organismos vivos modificados, ¿verdad? Para reemplazar, por ejemplo, la biodiversidad del maíz, del frijol, de otras especies nativas por una sola, ¿verdad? Especie fabricada en el laboratorio. Entonces esa pérdida de la diversidad también tiene impactos no solo en la alimentación y en las probabilidades, digamos, del intercambio económico que conlleva, digamos, las especies nativas, sino que también con el impacto que tiene la introducción de nuevas especies de laboratorios en los sistemas, digamos, agrícolas, forestales del país, y también la pérdida que implica para estos sistemas, para sus equilibrios, la extinción, digamos, de especies nativas. O sea, esto es una cosa súper fuerte. Y finalmente, la última dimensión de análisis del cambio global, de una nueva era geológica, es la definición del cambio climático. Y el cambio climático, pues ustedes saben, ¿verdad?, que es un proceso de transformación de una serie de variables climáticas, ¿verdad? Atmosféricas, que con el transcurso del año, pues, de los años, de las décadas, digamos, han ido como transformando la totalidad de los sistemas de vida del mundo a través de pequeñas variaciones que a veces pues no se perciben, pero van acumulándose y van generando como muchas transformaciones, nuevos horizontes, digamos, de sostenibilidad de la vida a niveles que ninguna persona ahorita es capaz como de comprender, digamos, el horizonte de transformación que implica el cambio climático. Y el cambio climático, pues es un tema es producto, digamos, de la actividad humana, antropocéntrica, digamos, que básicamente está altamente correlacionada, pero no únicamente, a la expulsión de gases de dióxidos
de invernadero, digamos, ¿verdad? El metano, el óxido de carbono a la atmósfera, que básicamente está creando como procesos de acumulación, digamos, de las ondas de calor, pero también de contaminantes, de la acidificación, ¿verdad? Del dióxido de carbono en los océanos, entre otros. Si nosotros pudiésemos como tratar de entender qué es lo que genera el cambio global, yo les mostré las dimensiones, digamos, a partir de las cuales se puede entender el cambio global desde una perspectiva de ecología política o de ecología más propiamente, pero desde una perspectiva de ecología política. Yo les podría también como mencionar cuáles son los procesos de determinación social, ¿verdad?, que impulsan estas grandes transformaciones. Y entonces, de primero, digamos, y sin ningún resguardo, digamos, uno podría hacer el caso que efectivamente uno de los más importantes estructuras, digamos, que genera estos procesos, digamos, de cambio global, es nuestra definición de modelo económico e inclusive de reproducción social, ¿verdad? De consumo, trabajo, producción. Este modelo de reproducción social o el modelo económico, básicamente construido a partir de una linealidad, ¿verdad? Quiere decir que siempre va a crecer, o sea, no hay economía que ahorita desde el gobierno diga que va a decrecer, no, sino que nosotros tenemos proyectados crecimientos humanos y económicos infinitos, ¿verdad? O sea, pareciera eso, como que si nunca la economía fuese a dejar de crecer, porque si dejase de crecer entraría en crisis, ¿verdad? Este modelo pues lo que hace es que construye toda una lógica de acaparación, digamos, y de utilización de los límites naturales de todos los sistemas vivos, más allá de la propia capacidad que tienen los ecosistemas de regenerarse, de sostenerse. Entonces es por eso que se llama como un modelo insostenible. El crecimiento poblacional humano, ¿verdad? Nosotros sabemos de que eso no necesariamente está ligado a que no necesariamente mayor población es mayor destrucción natural. Sabemos que hay pueblos, digamos, alrededor del mundo, no solo en Guatemala, digamos, con el pueblo maya. Tal vez no la totalidad del pueblo maya, pero hay comunidades que tienen una relación con su entorno bastante más sostenible. Y no necesariamente por ser más personas hay más destrucción de los sistemas de vida, ¿verdad? No obstante, sí hay que considerar que debido a que la población humana está intrínsecamente ligada al modelo de reproducción económico insostenible, particularmente desde el consumo y desde el trabajo, desde la producción, pues sí es cierto que también mucha población humana, por más local, digamos, que pueda tener su relación con el entorno, también lo destruye, ¿verdad? No obstante, sí se puede hacer como una diferenciación. Hay países que tienen una huella, digamos, ecológica mayor. Esa huella ecológica básicamente lo que dice es qué tanto impacto tiene en los sistemas ecológicos. Y estos países generalmente son los industrializados, ¿verdad? Estados Unidos, China, por ejemplo, son los países que mayor huella ecológica tienen. Y países como Guatemala, pues son los que menores tienen, porque tienen un sistema productivo, pues, un poco menos desarrollado, menos industrializado. No obstante, ustedes pueden ver, digamos, verán el caso de la pérdida de la cobertura forestal en Petén, ahorita el caso de la Chua y etcétera. También sería como irresponsable no considerar que nosotros como sociedad y también desde nuestro crecimiento poblacional, pues no estamos como acaparando y acabando con nuestros sistemas ecológicos. Los patrones de consumo y estilos de vida, ¿verdad? Totalmente relacionados con el modelo económico, con el crecimiento poblacional, que tiene que ver precisamente con eso, ¿verdad? ¿Qué consumimos? ¿Cómo lo consumimos? ¿Cuánto lo consumimos? En vez de tener como dietas más sencillas, digamos, de alimentos naturales, digamos, o poco procesados, pues tendemos a consumir mucha carne, por ejemplo, ¿verdad? Y la carne lleva procesos de producción y de industrialización masiva, utiliza grandes cantidades de agua para producir un solo kilogramo de carne, digamos, ¿verdad?
versus lo que pudiésemos conseguir de proteína de otras fuentes, digamos. Y el cambio de valores en la sociedad. Esto básicamente tiene que ver con la forma en la que nosotros percibimos, ¿verdad? La riqueza del medio ambiente versus la riqueza económica, por ejemplo, o la riqueza social. Entonces, ahí hay como una ideología que básicamente pudiésemos pensar que viene desde muchos siglos atrás, tal vez sin ofender a nadie, pero puede estar también inclusive como muy arraigada a una noción teológica, digamos, del derecho natural que tiene el ser humano sobre los animales, por ejemplo, sobre los sistemas ecológicos. También desde la ilustración europea, digamos, en donde se hace la separación entre cultura y naturaleza, la cultura y natura, donde se posiciona, por ejemplo, el tema económico, cultural, por encima de lo natural, de lo reproductivo, que también está asociado también a modelos como patriarcales machistas, digamos, ¿verdad? En donde lo natural, lo reproductivo se asocia a la mujer y por lo tanto se ve como menor, y lo productivo, ¿verdad? Lo cultural, lo que está asociado al mercado, ¿verdad? Que tiene un valor, también se le asigna al hombre, ¿verdad? Entonces hay una serie ahí de contradicciones que entran dentro del entendimiento inferior que nosotros hacemos de lo natural, ¿verdad? De lo ecológico, de lo reproductivo, del valor de la vida versus el valor de lo privado, del mercado, de la cultura. Entonces, esas cuatro grandes dimensiones de análisis son las que pudiésemos decir nosotros que son las que están impulsando de alguna forma este gran cambio global. Para darles como alguna información que me voy a ir bastante rápido, pues vale la pena como mencionar que así como el coronavirus tiene un comportamiento en su brote epidémico, digamos, exponencial, uno pudiese pensar que la humanidad, si nos analizásemos como un virus, ¿verdad? Como un brote epidémico, también tenemos una distribución en diferentes dimensiones de escala logarítmica exponencial, digamos, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, desde que nosotros existimos como humanidad, hacia 2000 años atrás, cuál ha sido la evolución del Producto Interno Bruto, ¿verdad? O sea, de la producción, de la creación de riqueza. Y se van a dar cuenta que en cuestión de 130 años, ¿verdad? De 1870, de la Revolución Industrial al 2000, nosotros pues hemos iniciado un proceso de crecimiento exponencial, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto. Lo mismo pudiésemos decir también en el caso de la generación de plásticos residuales, por ejemplo, ahora en millones de toneladas, dado proyectado y real. Aquí podemos ver la gráfica. Si nosotros viéramos la gráfica a más largo tiempo, pudieran ver también como el crecimiento exponencial. Pero de por sí ustedes lo pueden como ver ahí, digamos, es una publicación del 2017, proyectada al 2050. En cuestión de 100 años, digamos, ¿verdad? Nosotros vamos a haber pasado de 0 a 25.000 millones de toneladas de plástico acumulado, lanzado, digamos, a la atmósfera, a los océanos, a nuestras comidas. Igual, ¿verdad? La relación entre el PIB mundial y el uso de la energía, ¿verdad? La producción y el uso de la energía y la liberación del dióxido de carbono. Porque esta energía, pues generalmente, si no fuese hasta hace unos años, estaría como muy asociada a plantas de quema de carbón, ¿verdad? Que quemamos carbón, calentamos agua y esa agua, energía térmica, digamos, ¿verdad? Produce pues energía que luego pasamos a electricidad, etcétera. Entonces, si ustedes pueden ver la gráfica, igual, ¿verdad? Un crecimiento exponencial del uso energético, digamos, ¿verdad? Y también de liberación de dióxido de carbono a la atmósfera.
Y eso lo podemos ver con todo, ¿verdad? No nos vamos a detener en esto, pero podemos verlo, por ejemplo, en temas de la población, del consumo energético, de la producción de papel, del transporte, el consumo de fertilizantes, el turismo internacional, la acidificación oceánica, la acuacultura del camarón, la acumulación de nitrógeno en zonas costeras, la acumulación de metano en la atmósfera, etcétera. O sea, son las grandes aceleraciones exponenciales, digamos, que tienen como resultado el impacto de la actividad humana. Entonces, pues ahora que estamos en el contexto del SARS-CoV, ¿verdad? Del virus como tal, pues podemos ver que el comportamiento, digamos, en este caso exponencial, es muy similar, ¿verdad? El de la población humana con el del SARS-CoV-2. Solo para entrar, digamos, a dimensionar cuáles son los problemas de todos los que hemos mencionado, que más se han salido de control, digamos, y que básicamente proponen una problemática a la posibilidad de la sostenibilidad de toda la vida, no solo la humana, sino de toda la vida, es la pérdida de la biodiversidad. O sea, la pérdida de biodiversidad está por mucho encima, o sea, fuera ya de toda capacidad de análisis y de toda capacidad de regeneración, en términos de la capacidad ecológica natural, digamos. Mucho más allá que el cambio climático que ustedes pueden ver ahí arriba, digamos, ¿verdad? Eh, y también los cambios en el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? En la atmósfera, que va a tener impactos en la acidificación del océano, en el cambio climático, etcétera. Igual está por mucho, muy similar a la pérdida de la biodiversidad, tal vez bastante más la otra, ¿verdad? La biodiversidad. Está totalmente ya fuera de control. Y estas son estimaciones al 2009, ¿verdad? No digamos ahorita al 2020. ¿En dónde estamos nosotros? Pues más o menos en límites sanos, ¿verdad? En la acumulación del aerosol en la atmósfera, en la contaminación química, la acidificación del océano ya está empezando, pero eso no se va a detener precisamente por el empuje que hace los ciclos de nitrógeno y el cambio climático. La capa de ozono, digamos, ¿verdad? Que se ha empezado a recuperar. O sea, hay otras dimensiones que estamos todavía como en límites sanos, por decirlo así, ¿verdad? Sostenibles. Pero no obstante estos tres, el cambio climático, la pérdida de la diversidad y los cambios en el ciclo de nitrógeno, son potencialmente asesinos, digamos, asesinos planetarios. Entonces, es un dilema, digamos, ¿verdad? Poder como tratar de dimensionar esto. Precisamente por la fragilidad que un pequeño virus, que en realidad la crisis, digamos, de la enfermedad del COVID-19, pues demuestra la fragilidad, siendo una crisis que pudiese ser como controlable hasta cierto punto, demuestra la fragilidad de todos los sistemas económicos, sociales, estructurales, de servicios públicos, ¿verdad? Del mundo entero, ¿no? Digamos, de países como Guatemala. Entonces, uno no se pudiese imaginar realmente qué va a pasar cuando los efectos de la pérdida de la biodiversidad y del cambio climático, que son mucho más perversos, mucho más profundos y mucho más sostenidos en el tiempo, empiecen, digamos, a verse, ¿verdad? A verse de una forma mucho más palpable y que no son crisis de 6 meses, 18 meses, sino que recuperar estos equilibrios, estamos hablando de 100 años, ¿verdad? O sea, imagínense una cuarentena de 100 años, ¿verdad? Bueno, esto efectivamente pues ha estado bajo análisis por bastantes países, economistas, que han dado como algunas luces sobre los riesgos y la potencialidad del impacto de estos riesgos en la economía global. Y básicamente ustedes pueden ver en la primera gráfica de arriba, digamos, ¿verdad? Cuáles son los primeros riesgos que más pueden afectar a las economías del mundo. No solo las economías, pero digamos que también como los sistemas políticos, sociales. Y abajo de esos riesgos, cuáles son los que pueden tener potencialmente mayor impacto, ¿verdad? En la economía global. Y si se dan cuenta, del 2007 al 2020, podemos ver que hacia el 2020
los primeros 5 riesgos más importantes son todos verdes. Y abajo, los que tienen más impacto, 3 son verdes, ¿verdad? Y esos verdes son ambientales. ¿Cuáles son esos riesgos, verdad? Son los climas extremos, la falta de acción, digamos, global a la mitigación, digamos, de efectos de cambio climático, los desastres naturales, la pérdida de la biodiversidad y los desastres naturales, pero asociados, digamos, a diseño de sistemas humanos. Y en el caso de los mayores impactos, pues igual, ¿verdad? La falta de acción, cambio climático, la pérdida de velocidad, el clima extremo. Y el que está en rojo, el último que dice Water Crisis, es la crisis del agua. Está como social porque efectivamente tiene una relación profunda con nuestra capacidad reproductiva social, pero que también pudiese uno comprender que es ambiental. Entonces la crisis del agua está ahí como, yo diría como un cuarto dimensión de alto impacto, de crisis, digamos, que pudiésemos estar como visualizando muy pronto, ¿verdad? Muy pronto. De por sí, donde yo vivo, en Ciudad Nueva, pues ya pasamos 3, 4, 5 días sin agua. En la capital no me refiero ni siquiera a otros lugares, por la pérdida de los acuíferos, etc. Y esta es la gráfica de evolución de los riesgos, ¿verdad? Hacia el 2020. En el eje Y, digamos, ¿verdad? Pues está el tema del impacto y en el eje X el riesgo, ¿verdad? La probabilidad de que suceda. Y efectivamente, pues pueden ver ahí que punteando, pues están todos los verdes, e inclusive ahí está el rojito de la crisis del agua. Entonces, ¿cuál es la solución que propone, digamos, el mundo? Pues el mundo y Naciones Unidas y las grandes economías proponen como esta noción de sustentabilidad, dicen ellos, o de sostenibilidad, en donde la economía, la sociedad y el medio ambiente se agarran de la mano y ya somos sostenibles, ¿verdad? Entonces, pues eso realmente no es así, no es cierto. Es un poco como el dibujo de la mano derecha y la diapositiva, en donde estamos tratando de pintar, digamos, la contaminación de blanquito, de humo blanco, ¿verdad? Como cuando se escoge al Papa, que es lo que se llama como un blanqueamiento de la verdad, un blanqueamiento de los problemas, un blanqueamiento de la crisis ecológica. Y es básicamente tratar de no entender cuál es el verdadero problema, que son estas 4 dimensiones que yo les mencioné al inicio. El problema es que la vida humana y su modelo de reproducción social es insostenible, ¿verdad? Hay límites ecológicos a toda la reproducción social, no solo a la poblacional, sino que más bien y principalmente al modelo económico. O sea, no podemos crecer al infinito, no podemos seguir depredando bosques para hacer, como la palma africana, ¿verdad? No podemos seguir cortando bosques para meter palma africana. ¿Para qué? Para hacer aceite, ¿verdad? Aceite para cocinar. O sea, no se puede tirar bosques para meter eucalipto. ¿Para qué? Para tener papel higiénico que se utiliza ahorita en las crisis en toneladas. O sea, no se puede. Es un tema del replanteamiento de qué es lo que estamos haciendo como sociedad. Y entonces no es una cosa fácil de decir, ¿verdad? Que ahora la economía va a ser más verde, más sostenible. No, es que es un tema que la economía, desde sus principios fundamentales, está diseñada para depender del consumo, ¿verdad? Del consumo creciente, de la producción creciente, de la inflación de los precios. Así está diseñada para que funcione. Y es precisamente ese diseño, esa conceptualización, pues que ya está fallida, ¿verdad? Y que básicamente es necesario como replantearla y darnos la oportunidad, ¿verdad? Como mundo, para tratar de visualizar qué otras soluciones podemos dar. Soluciones que las discusiones que se tienen a nivel global debiesen estar basadas más en la adaptación que puede hacer los sistemas humanos a una adaptación basada en ecosistemas. Ver cómo funcionan los ecosistemas para adaptarnos a funcionar exactamente como funcionan los ecosistemas, ¿verdad? Los otros animales con los que nosotros compartimos como el planeta.
Para comentarles solo brevemente entonces los efectos, la dimensión del cambio climático. Se me fue una diapositiva. Básicamente estamos en un escenario, ahí están como varios escenarios, el rojo y etcétera. A abril de este año nosotros íbamos en el escenario rojo, ¿verdad? Y básicamente lo que implica es que de aquí al 2050 podamos atravesar como límites que ya no son retroactibles, digamos, que ya no pudiésemos como detener o mitigar hacia atrás, eh, porque generan efectos globales que ya son imparables, ¿verdad? Entonces, pues básicamente ahí hay como una dimensión, no lo voy a explicar porque me puedo tardar mucho. Y para ver un poco como la relación que esto pueda tener con la capacidad de los sistemas sanitarios, pues comentarles, ¿verdad? Que aquí en Lancet pues hay una serie de publicaciones de donde podemos ver que efectivamente hay un aumento, digamos, de vulnerabilidad de las poblaciones a la exposición a ondas de calor mortíferas, ¿verdad? En donde básicamente se derrite el pavimento, se le derriten los tenis a las personas y la gente básicamente se muere de esa exposición, digamos, a las olas de calor. Entonces hay un aumento de eso percibible, digamos, alrededor del mundo en todas las regiones. También hay una propensión mayor, ¿verdad? En Cuilco nosotros trabajando con algunas personas allá, pues nos hemos dado cuenta que la mortalidad materna ha aumentado en algunos casos por el dengue hemorrágico, ¿verdad? Que es algo que era impensable, pero que empieza a suceder. Y hay mayores territorios, mayores meses, digamos, en donde la distribución del dengue, de la malaria, del Zika, de la chikungunya, pues ya se vuelven como endémicos, digamos, y con valores de reproductivos más altos, etcétera. Entonces también tiene eso como implicaciones. Este es un análisis sobre la capacidad de detección, preparación y respuesta a emergencias sanitarias de los países. A mí me parecen un poco altos esa evaluación porque solo viendo el tema yo no imagino Guatemala, digamos, ¿verdad? Viendo el tema del coronavirus, pues básicamente se desnuda el sistema de salud y se expone a precisamente todas sus faltas, digamos, incompetencias de alguna forma, falta de capacidades, que no depende del recurso humano, sino que de su diseño estructural neoliberal, ¿verdad? De una falta de inversión total y permanente de hace más de 60 años, más que eso. Y luego, como para terminar esta parte y tratar de no extenderme mucho, pues solo comentarles de que sí hay ciertos análisis que ya empiezan a salir en donde básicamente se cuestiona que es el proceso de destrucción de los hábitats, particularmente en China, en África, que está creando las condiciones para la emergencia de coronavirus. Y este es el caso, digamos, del brote epidémico del ébola en 1996, después en China el SARS, de la gripe aviar H5N1 y ahora del coronavirus, el SARS-CoV-2. Son, digamos, virus cuyos patógenos saltan de los animales a los humanos, pero por el acercamiento que se tiene, digamos, con especies silvestres y por la pérdida, digamos, que hay de los ecosistemas en donde los animales pues se ven forzados a buscar como alimentos más cerca de poblaciones humanas y hacen ese intercambio en donde empiezan como a mutar, digamos, estos virus que existen, que están en la selva, que nosotros no los hemos identificado y que de alguna forma son como riesgos latentes y que están precisamente asociados a la pérdida de la cobertura boscosa y la diversidad. En el caso de Guatemala, solo para concluir entonces, ¿verdad? Podemos pensar de que las proyecciones de la temperatura, esos son datos del INE, va hacia aumento imparable, ¿verdad? También se están registrando duraciones prolongadas del niño y de la niña, que están acentuando como anomalías de temperaturas y que va a impactar obviamente en la cosecha, etc. En el caso de algunos escenarios, pues donde está más rojo, donde ustedes pueden ver en esta distribución no solo geográfica, sino que temporal, de cómo podría afectar el cambio climático en distintas regiones del país, con aumentos de temperatura de hasta 3 grados centígrados en promedio, digamos, ¿verdad? Para diferentes meses. Esos promedios pues pueden variar entre el 2020 y el 2090.
incluyendo hasta a rango de 2090 de 3.3 hasta aumentos de 5.4 grados centígrados. Para dimensionar esto, el aumento de 1 grado centígrado en la temperatura es catastrófico. No digamos 2, ya estamos hablando de cuestiones impensables. 3 ya es la muerte, 4, 5 ya no sé exactamente qué es eso. Pero bueno, nosotros tenemos proyectados a nivel global en el país aumentos de 2.5 grados centígrados. El tema del agua, pues hay proyecciones también realizadas en donde está cayendo el porcentaje de precipitación. Y básicamente pueden ver ustedes la relación que hubo de precipitación entre 1960 y 1990 y la proyectada al país hacia 2070 más o menos. Y pueden ver cómo el corredor seco, que viene desde la parte de arriba del Motagua, digamos, ¿verdad? Izabal, Chiquimula, Jalapa, inclusive el norte de Guatemala, Baja Verapaz, el Progreso, todo eso es un territorio que va en vía de desertificación total, completa, ¿verdad? De inviabilidad de la vida humana en esa región, a menos que se pueda vivir en desierto, digamos, ¿verdad? Que es posible, pero básicamente es un escenario muy, muy fuerte, digamos, que está como modelado. Y en el caso de la disponibilidad hídrica en el país, pues también podemos ver ahí cómo en el Golfo, digamos, de México, donde se pudiese pensar que en el 2015 se tenían 41.000 millones, digamos, de metros cúbicos de agua disponibles, pudiésemos bajar al 2050 a 29.000. Y así, ¿verdad? Como pérdidas enormes de la capacidad de agua que tiene y que produce el país, de pasar inclusive en un momento de ser excedentarios, digamos, del agua a ser deficitarios. Y en todo caso, empezar a exportar, ¿verdad? O sea, a importar agua más bien. Abajo está la disponibilidad hídrica superficial, digamos, ¿verdad? Y bueno, pues también va disminuyendo. En temas de suelo, pues va a haber una pérdida del uso del suelo, pero también esta es una gráfica que demuestra la sobreutilización de los suelos a nivel del país, lo cual pues va a tener impactos en los alimentos. Básicamente se estima que en cuestión de aquí al 2050 puede haber hasta una pérdida del 35% de reducción más bien de la productividad en diferentes especies de granos básicos, maíz, frijol y arroz. Pero si eso lo juntamos con sequías y etcétera, pues habría pérdidas de hasta el 60% de las producciones, digamos, que es como sucedió justamente en el 2012 en el gobierno de Álvaro Colón, que muchas familias pasaron, digamos, a un estatus de inseguridad alimentaria aguda, ¿verdad? Grave, de hambre, ¿verdad? De hambre ya no estacional directamente, sino que aguda. En el caso de la pérdida de la diversidad, pues igual, ¿verdad? Está estimada una pérdida del 57% de la biodiversidad. No, perdón, esa es las emisiones de dióxido de carbono que implica la pérdida de los bosques. Pero ahí está el índice de la biodiversidad, digamos, en disminución hasta el 2100, que tenemos nosotros bastante alto, digamos, en 0.9. Y que fácilmente en un escenario, por lo menos el más pesimista, puede bajar a 0.2, que es básicamente pues casi a nada, ¿verdad? Es una pérdida completa de la biodiversidad y por lo tanto de la capacidad de supervivencia de todos los sistemas de vida del país. De la producción de fruta porque se pierden los polinizadores, etcétera, 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 ¿verdad? Y entonces eso lo que implica, esa pérdida de diversidad, lo que va a implicar es de que el 80% del territorio nacional va a cambiar a otro tipo de zona de vida, a otro tipo de ecosistema. O sea que si ustedes tenían bosques a la par, después ya no va a ser bosques, sino que va a ser saber qué va a ser un pasto o va a ser, es que depende mucho, pero el 80% del territorio nacional, de aquí al 2050, 2100, va a cambiar drásticamente hacia otro tipo de ecosistema, ¿verdad? Un ecosistema con el cual ustedes definitivamente no nacieron, ¿verdad? Y con el cual sus hijos, sus hijas no nacieron. Va a ser totalmente otro ecosistema. Ok.
Y en tema de los eventos climáticos extremos, podemos ver también en esta gráfica que en 1980, 1989, más o menos un rango de 10 años, se pueden ver que se habían contabilizado un número de inundaciones, de sequías, la siguiente década pues un poco más. Y cuando nos vamos al 2010, la década 2010-2020, pues podemos ver una serie ahí de inundaciones registradas, tormentas, deslizamientos, sequías. Claro que tiene que ver con un tema de registro y subregistro, pero no solamente, ¿verdad? Esto es un comportamiento que se puede ver a lo largo del mundo, digamos, ¿verdad? Donde efectivamente se están duplicando cada 10 años la cantidad de eventos climáticos extremos, ¿verdad? También es como exponencial, si lo quieren ver así. En el caso igual de 1991 al 2018 se puede ver, por ejemplo, desde el primer año que hay un retraso en las lluvias. 8 años después, un retraso en las lluvias, un déficit, digamos, en las lluvias. 9 años después, una canícula severa y prolongada. Ahora ya no 10 años después, sino que solo 3 años después, otra canícula severa. Ahora ya no solo 3, sino que solo 2 años después, otra canícula severa. Ahora al año siguiente, otra canícula severa. Ahora 2 años, 3 años después, otra canícula severa. O sea, estamos viendo, ¿verdad? Como estos eventos extremos, en estos casos sequías, cada vez más frecuentes, digamos, ¿verdad? Y la aparición del niño, de la niña, cada vez también más frecuente y más alargado. Con eso entonces yo les quiero dejar como una invitación pues a la reflexión y a un llamado también al estudio, digamos, sobre estos temas, puesto que el entendimiento sobre la condición de los sistemas ecológicos y la dimensión que esto pueda tener sobre los sistemas sanitarios, económicos, sociales en general, pues básicamente están asociados a la capacidad de reproducción de la vida de todos nosotros, que es básicamente pues una noción bastante amplia de lo que pudiese considerarse en algún momento como la salud y el bienestar de la población humana y de los sistemas de vida en su totalidad. Muchas gracias. Yo voy a terminar aquí la